Insta360 X3 frente a la One RS. ¿Cuál de las dos cámaras merece más la pena a día de hoy? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y después de haber probado mucho la Insta360 One RS y la última cámara, la X3, no podía faltar una completa comparativa y al final del vídeo te voy a decir además qué cámara recomiendo a cada usuario. Así que no te muevas, que empezamos. Y como no, de lo primero que tenemos que hablar es del diseño. Por un lado, contamos con el nuevo diseño de la X3, un cuerpo compacto con una lente a cada lado y con una espectacular pantalla de nada menos que 2,29 pulgadas, como ya vimos en la review fondo de la Insta360 X3 que te dejo aquí arriba. Un único cuerpo muy bien cerrado y hermético, resistente a golpes y al agua hasta 10 metros de profundidad y con unas dimensiones de 114 x 46 x 33 milímetros con un peso que sube hasta los 180 gramos. Por otro lado, la cámara modular 360 más potente del mercado, la Insta360 One RS, de la que tienes la review y muchas comparativas en la lista del canal que te dejo aquí arriba. Un modelo que además con el módulo 4K tiene unas medidas de 70 x 49 x 32 milímetros y un peso bastante más bajo, de 125 gramos y de 135 cuando le pones el módulo 360, así que bastante por debajo de la X3. Un concepto totalmente distinto, modular, en el que el core de la cámara se puede desmontar y conectar a diferentes lentes como el 4K Boost, el módulo 360 o la lente Leica de 1 pulgada, y que te permite tener hasta 3 cámaras en una, de una manera muy fácil y que además sigue siendo resistente al agua, pero únicamente hasta 5 metros y con su carcasa que te viene incluida. Y como no, pues vamos a ver directamente qué tal graban estas cámaras, ¿te parece? Si hablamos de las resoluciones, vamos a tener muchas similitudes, aunque algunas diferencias. Ambas cámaras pueden grabar en 360 hasta 5,7K a 30 frames por segundo, que será la máxima resolución posible en ambos dispositivos. Vídeo 360 HDR hasta 5,7K a 30 frames por segundo en la X3 y 5,7K a 25 frames por segundo en la One RS. Pero si hablamos del vídeo con una única lente, tendremos más diferencias. La Insta360 X3 nos ofrece vídeo con una única lente, la delantera, hasta 4K a 30 frames por segundo, mientras que la One RS con el módulo 4K Boost tendremos vídeo hasta 4K 60 frames por segundo en el modo Flow State y 4K 30 frames por segundo en el modo Post. Y aquí podéis ver varios resultados de capturas frente a frente, y donde las diferencias entre la calidad de imagen en el modo 360 la verdad es que son escasas, aunque la X3 consigue más luz y un poco más de detalle debido a ese sensor más grande. Pero si nos fijamos en la imagen con una única lente a 4K 30 frames por segundo, vemos como el módulo 4K Boost de la One RS consigue muy buenos resultados con una calidad de imagen muy buena, como ya vimos en la comparativa entre la One RS y la GoPro 10 que te dejo aquí arriba, especialmente si ampliamos la imagen para buscar los detalles hasta un 200%. Y es que esas pequeñas diferencias que vemos en los vídeos también se aprecia por el bitrate de ambas cámaras. En el caso de la X3 tendremos un vídeo con bitrate, que por si no lo sabes es la cantidad de información que almacena la cámara por segundo de hasta 120 megabits por segundo, mientras que la One RS se queda un pelín por debajo, a 100 megabits por segundo. Y aunque os he dicho que la mayor resolución del vídeo de la One RS es de 5,7K en 360 y 4K en single lens, lo cierto es que tenemos un modo de vídeo ultra panorámico en la One RS con resolución 6K. Un formato clásico de cine que la verdad es que nos permite dar un efecto cinemático muy chulo, pero únicamente lo tendrás en 24 y 25 frames por segundo. Y por supuesto en la estabilización contamos con el mega estabilizador Flow State de Insta360, una auténtica pasada, que aprovecha los vídeos esféricos para conseguir estabilizar los vídeos de una manera muy buena. Si nos vamos a una lente o al 4K Boost y los pasamos por el software o la app de Insta360, seguimos consiguiendo unos resultados muy potentes, ¿no te parece? Dime en los comentarios qué te parece esta estabilización y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal.
En el apartado de la fotografía encontramos también unas pequeñas diferencias, de nuevo, dependiendo del módulo que le montemos a la One RS. Por un lado, en la fotografía 360 vamos a tener que la X3 puede capturar fotos de 72 o 18 megapíxeles de forma nativa, tal y como vimos en la guía de la Insta360 X3 que te dejo por aquí arriba y en la que te explico todo de esta potente cámara. En la One RS nos ofrece fotografías en 360 hasta 18 megapíxeles únicamente, no vas a tener más opciones. Como vemos de nuevo, si ampliamos las imágenes parece que el sensor de la X3 y esa mayor resolución consiguen capturar mejor detalle en los objetos lejanos. Si nos vamos a las fotografías con una única lente, vamos a tener diferencias. La X3 dispara fotografías con una lente hasta nada menos que 36 megapíxeles y la One RS con el módulo 4K Boost hasta 48 megapíxeles. En este caso, parece que de nuevo el 4K Boost de la One RS hace muy buen trabajo cuando ampliamos los objetos, consiguiendo más detalle y mejor resolución para ampliar. Y otro apartado de este tipo de cámaras es la batería y la autonomía. Y vamos a tener que la X3 cuenta con una potente batería intercambiable de nada menos que 1800 mAh y la One RS, la cual ya aumentó la batería frente a su predecesora, se queda en una capacidad de 1445 mAh. Aquí puedes pensar que la X3 te va a durar mucho más grabando vídeo, está claro, pero no. Tienes que tener en cuenta que el gran tamaño de la pantalla y el consumo que lleva de batería añadido, así como un mayor peso. Y por tanto, la marca nos dice que grabando a 5,7K 30 frames por segundo, la autonomía en la X3 es de 81 minutos y la One RS va a ser de 82 minutos grabando vídeo a 360 en la misma resolución y curiosamente de 75 minutos con el 4K Boost. En mis pruebas, la One RS dura bastante más, pero estoy convencido que es por ese consumo de la pantalla de la X3 y que al final, al ser más pequeña, acabas utilizando menos y tocando menos. Y como te decía, un aspecto muy útil en estas cámaras 360 es la pantalla, y donde encontramos una enorme pantalla de 2,29 pulgadas en la X3 que se mueve muy suave y que cuenta con muy buena resolución, para mí uno de los mejores apartados de esta cámara. En la One RS contamos con una pantalla mucho más chiquitita, de 1 pulgada táctil, que te permite manejar y configurar la cámara perfectamente, pero que es más incómoda y donde reproducir los vídeos es más complicado. Aquí no hay duda que la X3 gana por bastante. Y ahora os voy a dejar con varias pruebas que he hecho de vlog con las cámaras, sin realizar ningún cambio en los ajustes de los micrófonos de las cámaras, para que escuchéis y veáis cuál de los dos modelos captura mejor el audio en varias situaciones. ¿Qué tal se ve? ¿Cómo lo veis? Espero que se corre bien el palo selfie. 5,7K, 30 frames por segundo, en este paseo tan bonito que tenemos por aquí. Grabando con la Insta360 One 4K 30 frames por segundo, modo single lens. Estoy capturando con la One RS con el módulo 4K Boost a 4K 30 frames en el modo de single lens. Quiero ver qué tal se ven estas capturas en esta zona bastante concurrida, en este parque bonito que tenemos por aquí en Madrid. Y por cierto, ambas cámaras pueden usar micrófonos externos, pero cada una va a necesitar su propio adaptador, así que te dejo los enlaces justo en la descripción del vídeo. Y ahora mismo puedes comprar el pack Insta360 One RS Twin Edition por unos 569 €. Te dejo los enlaces en la descripción, pero también tienes la versión únicamente con el módulo 4K Boost por 319 €, nada mal. Por su parte, la Insta360 X3 tiene un precio de 539 € en la tienda oficial y en Amazon, pero en la tienda oficial con mi enlace te vas a llevar un palo selfie y los protectores para las lentes de regalo, que siempre vienen genial. Recuerda que tienes todos los enlaces justo debajo en la descripción del vídeo, con lo que me vas a ayudar mucho, te lo aseguro. En resumen, la One RS es una cámara súper polivalente. Te permite en apenas segundos pasar de una cámara 360 grados 100% funcional y de buena calidad a una cámara deportiva puramente, como las GoPro, con muy buena calidad de imagen.
Además, siempre puedes comprar el pack más económico con un solo módulo y comprar el módulo 360 o el módulo de Leica más adelante. Sin duda alguna es mi recomendación si no sabes muy bien lo que vas a grabar, pudiendo siempre ampliarla o llevarte directamente el combo de lentes perfecto. Por otro lado tenemos la X3, la mejor cámara de acción 360 del mercado ahora mismo, con la mejor calidad de imagen en 360, buena batería y sobre todo una espectacular pantalla para verlo todo sin problemas. Y además el modo single lens hasta 4K es muy útil. Si ya has probado o tienes una 360 pero quieres lo mejor ahora mismo, es tu cámara sin duda alguna. Espero que os haya gustado esta comparativa de la Insta360 X3 frente a la One RS. Os voy a dejar por aquí la review de la Insta360 X3 y, como no, la review a fondo de la Insta360 One RS. Espero que me dejéis vuestras dudas y preguntas en los comentarios y no olvidéis suscribiros porque vienen más vídeos en camino.